Reino Unido comenzó la vacunación masiva contra el COVID-19 este martes, dentro de una campaña que se augura larga y logísticamente complicada. Fue el mejor regalo temprano de cumpleaños, dijo la primer paciente del mundo en recibir la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, Margaret Keenan, quien cumple 91 años la próxima semana. Enlazamos a Londres. Por otra parte, siguen estancadas las negociaciones para la relación post-Brexit, a poco más de 3 semanas para que el país complete su salida de la Unión Europea. Después de una nueva charla telefónica, la presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico anunciaron que Boris Johnson viajará a Bruselas para reunirse con Ursula von der Leyen en los próximos días. Más de 40 países no reconocerán los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo en Venezuela, que debilitan a la oposición después de que el chavismo recuperara la Asamblea Nacional en unas elecciones marcadas por una masiva abstención. El líder opositor Juan Guaidó no descarta el exilio. Hola, ¿cómo están? Saludamos con gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Europa, y es que una mujer de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Reino Unido, que requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días. El gobierno británico decidió dar prioridad a las personas de la tercera edad, sus cuidadores y al personal sanitario en la campaña de vacunación masiva que empezó este martes, día bautizado por el ministro de Sanidad británico Matt Hancock como día B de vacuna o de victoria. Escuchamos a Margaret Keenan, la primera en recibir esta vacuna desarrollada por Pfizer BioNTech. Pensé que era una broma, para decirte la verdad. No podía creerlo, pero ya sabes, estoy feliz de haberlo hecho y espero que ayude a otras personas a venir y a ser como yo, tratar de hacerlo mejor para deshacerse de esta enfermedad. Vamos a Reino Unido con Luisa Pulido, quien se encuentra en el Prince Royal University Hospital, en el sureste de Londres. Luisa, te saludamos por allá. Buenas tardes. ¿Cómo empezó este proceso de vacunación masiva y qué desafíos logísticos se enfrenta? Buenos días, este es uno de los 50 hospitales a lo largo y ancho de los 4 países del Reino Unido en los que desde esta mañana muy temprano empezó a ser administrada esta vacuna, especialmente a la población sobre los 80, 90 años, que hace parte, dice el gobierno, de la más vulnerable. Se espera que esta población esté vacunada sobre la primavera en 2021. Ha sido muy emotivo el día de hoy. Ha habido lágrimas de parte del ministro de Salud, quien vio la vacunación de la primera persona, de la primera abuelita, como tú recordabas, vivo en televisión, así que ha sido un día muy emotivo, pero el primer ministro también ha llamado a que, bueno, es un día histórico, se está avanzando, pero no hay que bajar la guardia. La logística, como lo mencionas, es bien compleja porque hay 9 etapas, no se sabe cuándo la totalidad de la población del Reino Unido será vacunada contra el COVID. Por ello, dice el gobierno, hay que mantener la prudencia. También la logística es muy difícil por el transporte de la vacuna. Está siendo elaborada en Bélgica, pero debe ser refrigerada en menos 70 grados de temperatura y por eso hasta esta etapa solo puede ser administrada en hospitales como estos, que tienen, por supuesto, un lugar especial para poder ponerla. En otra noticia desde allá, Luisa, se acaba el tiempo para que el Reino Unido deje la Unión Europea con un acuerdo. ¿Qué busca Boris Johnson? Y es que por un lado se anuncia que viajará a Bruselas a reunirse con su contraparte Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pero por otra, anoche volvió a introducir en la ley de mercado interno precisamente los artículos que más irritan del otro lado del canal. El primer ministro sabe que la ley de mercado interno, estas cláusulas polémicas sobre Irlanda del Norte que mencionas, son su as bajo la manga para ganarle el pulso a la Unión Europea, para obtener el mejor acuerdo posible, especialmente en derechos de pesca, que han sido uno de los polémicos en toda esta negociación y que ha generado el estancamiento de estas. Es cierto, votó por mayoría el Parlamento, pero si el primer ministro así lo quiere, puede, porque esta ley todavía está en trámite legislativo, retirarlos, y entonces, si se llega a un acuerdo, esto podría suceder. Por ello, Boris Johnson insiste en que quiere el mejor acuerdo posible para el Reino Unido, pero también está presionado por los euroescépticos de su partido, que quieren que el Brexit en realidad sea Brexit y las relaciones con la Unión Europea dejen de ser tan cercanas. No se ha confirmado cuándo Boris Johnson viajará a Bruselas, pero lo cierto es que tendrá que hacerlo antes de este jueves, porque se reunirán los líderes de
de la Unión Europea para su última cumbre del año. Muchas gracias, Luisa Pulido, por tu reporte desde el Hospital Prince of Royal University en Londres. Y es que, como bien nos menciona nuestra corresponsal Luisa Pulido, hay 3 puntos principales que mantienen estancadas las negociaciones sobre el Brexit: el acceso de pesca a las aguas del Reino Unido, las reglas de competencia también y el mecanismo para resolver futuras disputas. Veamos este informe sobre las reglas de competencia. Mientras el reloj avanza en los últimos intentos de llegar a un acuerdo comercial post-Brexit, el último obstáculo podría ser uno que domina las conversaciones desde el principio: las reglas de juego equitativas. El problema está en el corazón del Brexit. La parte británica insiste en la soberanía, mientras que Bruselas dice que la competencia abierta y justa es primordial. Reino Unido abandona el mercado único de la Unión Europea y la Unión Aduanera a fin de año. Durante meses, los negociadores han intentado acordar cómo funcionará el comercio entre las dos partes después de esa fecha. Para ello se discute un conjunto de reglas y estándares que garantizan que las empresas de un país no tengan ventaja competitiva sobre las de otro. La Unión Europea quiere que estas reglas se apliquen a toda regulación sobre derechos laborales, medio ambiente, impuestos y ayudas estatales. Bruselas insiste en que Reino Unido no puede tener el mejor acceso al mercado único si se aparta de estas regulaciones, dando a las empresas británicas ventajas comerciales sobre sus rivales europeos. La Unión Europea es el mayor socio comercial del Reino Unido. El año pasado, las exportaciones británicas de la Unión Europea fueron de 325.000 millones de euros, 43% de las exportaciones totales. Las importaciones del Reino Unido de la Unión Europea fueron de 414.000 millones de euros, 52% de todas las importaciones británicas. Boris Johnson quiere decidir las reglas y las regulaciones del Reino Unido, pero también quiere un acuerdo sin aranceles ni cuotas. Ha criticado a la Unión Europea por no ofrecer un acuerdo comercial similar al que tiene con Canadá. Pero Bruselas dice que Reino Unido debe estar sujeto a las reglas más estrictas, como una de las economías más grandes del mundo y una que ya está estrechamente vinculada a los mercados europeos. Las elecciones legislativas en las que el chavismo reconquistó la Asamblea Nacional en Venezuela generaron amplio rechazo. Estados Unidos, los 16 países del Grupo de Lima, los 27 de la Unión Europea, han declarado que no se pueden considerar democráticos estos comicios. Sin embargo, Rusia, Cuba, que han apoyado a Nicolás Maduro, saludaron el resultado. Naciones importantes de América Latina como México y Argentina aún no se pronuncian. Vemos en rojo los países que apoyan a Nicolás Maduro, en naranja los que aún guardan silencio y en verde los que han anunciado que van a desconocer los resultados de las elecciones legislativas del domingo. Mientras Rusia elogia esta jornada electoral, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, reitera que las elecciones venezolanas no son democráticas y señala su baja participación. Escuchamos a ambos. Hemos evaluado bien estas elecciones cuando fueron programadas y no podemos considerarlas libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Se realizaron con antelación al acuerdo nacional y a las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos, ni lograron movilizar al pueblo venezolano para que participara. En las elecciones de Venezuela, el chavismo gana parlamentarias, victoria de la revolución y el pueblo bolivariano, homenaje al comandante Chávez, apoyo al presidente Maduro, las felicitaciones desde la hermana Cuba. Ese era el tuit del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Vamos a otros temas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve cómo se desvanecen sus esperanzas de cambiar los resultados electorales de noviembre, pues este martes es la fecha límite que tienen los estados para resolver cualquier disputa sobre los votos. Es el día llamado del puerto seguro, hora de que Donald Trump deje de tratar de torcer el escenario. Por ley, todos los estados de Estados Unidos tienen que resolver toda disputa electoral y certificar los resultados 6 días antes de que el colegio electoral se reúna para votar por el próximo presidente. Un día antes de la fecha límite, Georgia recertificó los resultados de la elección en ese estado y confirmó la victoria de Biden, tras un segundo recuento solicitado por la campaña de Trump. Ya hemos contado los votos legales 3 veces y los resultados permanecen sin cambios.
Sé que hay gente que está convencida de que la elección estuvo plagada de problemas, pero la evidencia real, los hechos muestran otra historia. En la votación de noviembre, Biden ganó Georgia por un margen de tan solo 12.000 votos, un 0,25%. Aunque el recuento final mostró discrepancias de cerca de 800 votos, estos no fueron suficientes para cambiar el resultado. Alegando un vasto fraude, la campaña de Trump interpuso docenas de demandas en estados en disputa, desde Arizona hasta Michigan y Pensilvania, buscando descartar cerca de 6 millones de votos. Si miras a Nevada, que está cambiando muy rápido, o Arizona, ustedes vieron esos números salir ayer. Encontramos un fraude masivo, y también en otros estados. Esta es probablemente la elección más fraudulenta que jamás se haya visto. La mayoría de las demandas han sido rechazadas o retiradas por falta de evidencia. Todos los estados impugnados por Trump ya certificaron los resultados, allanando el camino para que los 538 electores voten el próximo lunes. Joe Biden tiene 306 votos electorales y Donald Trump 232. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea nominar como secretario de Defensa al general Lloyd Austin, que fue jefe del Comando Central antes de retirarse. De ser confirmado por el Senado, se convertirá en el primer afroamericano en liderar el Pentágono. Como jefe del Comando Central, estuvo encargado de las operaciones en Irak, Afganistán, Yemen y Siria. Austin, de 67 años, ocupó ese cargo entre 2013 y 2016, cuando se retiró del ejército para incorporarse al sector privado. En otros temas, la primera ministra de Nueva Zelanda se disculpó por los fallos de seguridad que no previnieron el atentado supremacista contra 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch. Esto el 15 de marzo de 2019, que dejaron 51 musulmanes muertos. La declaración se da tras la publicación del informe de una comisión independiente sobre el ataque, que determinó que las agencias de seguridad e inteligencia estaban centradas casi exclusivamente en la lucha contra el terrorismo islámico. La primera ministra neozelandesa dijo que, pese a ello, hubo fallos de todas maneras y por ello pidió la disculpa. Creo que el mensaje del informe es que podemos y debemos hacerlo mejor. Y mientras que ningún sistema en el mundo sea capaz de proporcionar una garantía absoluta, hay ciertamente muchas cosas que sabemos que podemos y debemos hacer mejor. Ya hemos avanzado, en particular en nuestro sistema de licencias de armas y la disponibilidad de algunas de las peores armas que se utilizaron en el ataque. Pero hay más que hacer y estamos comprometidos a hacerlo. A diferencia de muchos otros países europeos, no se prevé que Suiza empiece a vacunar a su población antes del 2021. Matías Arraez nos explica por qué. Casi 50% de escépticos frente a las vacunas contra el COVID-19. En Suiza, tanto en la población como en la comunidad científica, predomina la precaución. Hay una gran proporción de la población que está en completa duda e incertidumbre, por una simple razón que yo mismo entiendo, ya que la comparto. Solo hemos tenido comunicados de prensa. No es mucho para los científicos y los médicos poder decir al señor y la señora X, oye, escuche, le recomiendo que se ponga esta vacuna porque leí en un comunicado de prensa que la vacuna era segura y efectiva. Con casi 350.000 casos y menos de 5.000 muertes, Suiza se encuentra entre los países menos golpeados por la pandemia, una situación lograda sin haber decretado nunca un confinamiento estricto. En Suiza no estamos en la situación catastrófica de Estados Unidos. Tenemos el mismo virus en todas partes, pero hemos logrado limitarlo con medidas realmente fuertes, con medidas que son restrictivas para la vida individual, restrictivas para la economía, etcétera, etcétera. Pero no estamos totalmente abrumados hasta el punto de otros países en este momento. El país anuncia que tiene varios equipos trabajando sobre el tema y que seguirá analizando los resultados de las campañas de vacunación semana tras semana. Sin prisa, Suiza no espera vacunar antes de 2021. Finalizamos con deportes, pues hoy se juega la fecha 6 en el cierre de la fase de grupos en la Liga de Campeones. La atención está centrada en el duelo entre Barcelona y Juventus y el reencuentro de Messi con Cristiano Ronaldo, los considerados mejores futbolistas del mundo que no se enfrentaban hace más de un año.
Gracias, sigue en France 24.